CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca a través de la señal de Legon Comunicaciones, Canal 2, CNC, Teluro Producciones y quienes nos ven también a través de las redes sociales de YouTube y de Facebook. Muy bien, cada semana un invitado de nuestro programa, como siempre los martes a las 9 de la noche, con repetición los días miércoles y los viernes. 18 años en este mes de agosto cumplimos de tener programas ininterrumpidos, como ya todos han podido observar, con personajes del ámbito local, regional, nacional e internacional, quienes han pasado por este programa Pulso de Diego Fernando Cobo. Tengo la grata oportunidad de tener al senador Luis Iván Marulanda Gómez, un hombre que viene dando batalla desde hace mucho tiempo y del cual ya le voy a entregar un poco la hipnosis, su recorrido en este tema público y político en el país. Pero primero lo saludo. Doctor Iván Marulanda, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Diego Fernando, pues un saludo muy especial para usted. Mi gratitud, es un honor estar con ustedes esta noche, con su audiencia en el Valle del Cauca, y estoy a sus órdenes. Muy amable por la invitación. Bueno, muchas gracias. Hace días no hablaba con un senador, recuerdo que, bueno, no, el año pasado hablé con el doctor Jorge Robledo, hablé también con un senador de aquí del Valle del Cauca, muy cercano de la ciudad de Buga, el senador Johan Suárez. Y pues hoy la oportunidad nuevamente de hablar con un senador, digamos, de una vertiente muy interesante. Quiero decirle a mis televidentes que el doctor Iván Marulanda es economista, nacido y político, nacido en Pereira en el año 1946 y digamos que hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Liceo de los Andes de la capital risaraldense y los universitarios entre el 64 y el 68 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Es padre de 2 hijos. Políticamente se inició en el Partido Liberal en la década del 70, apoyando a Alfonso López Milquense. En el 80 pasó al nuevo liberalismo del que fue cofundador, tema del que vamos a hablar, porque hay noticias sobre este tema del nuevo liberalismo, junto a Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. Bien, luego participó en el Partido Liberal como parte activa en las campañas presidenciales de César Gaviria y de Horacio Serpa Uribe. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en el 91, candidato a la vicepresidencia de la República en 2006. Este sí no sabía, no me acordaba, doctor. Candidato a la vicepresidencia en el 2006. ¿De quién? De Horacio Serpa. Ah, no, le cuento que yo no, aquí no estaba perdido, estaba en memoria y no recordaba ese. Bueno, entre otros cargos, jefe de planeación del Ministerio de Agricultura, alcalde de Pereira, fundador del periódico La Tarde de Pereira, gerente de la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda Corpay, me acuerdo de esta entidad, concejal de Medellín, secretario general del Ministerio de Desarrollo, senador de la República del 86 al 90, donde fue miembro de la Comisión Especial del Senado para el Estudio de la Violencia en Colombia y redactor del informe final. Imagínense, doctor, usted del 86 al 90 y todavía estamos en el mismo cuento del tema de la violencia en este país. Embajador de Colombia ante las agencias de las Naciones Unidas, consultor de la OEA, coordinador político de la campaña presidencial de Sergio Fajardo, y en el 2018 es elegido por segunda vez senador de la República en representación del Partido Verde. Bueno, una trayectoria muy amplia en este proceso. Me agrada que venga de la vertiente del Partido Liberal. Yo, digamos que no soy activista político, pero si me tocara que decir que tengo, digamos, una concepción, digamos, de Estado, diría que soy liberal. Doctor Iván Marulanda, ¿qué es eso? O sea, usted desde el 86 al 90, ¿qué pasó con usted durante todos estos años? Bueno, en el 2006 ya nos contaba, pero decidió irse usted, digamos, del Congreso, ¿y por qué en el 2018 regresó nuevamente? Diego Fernando,
éramos senadores por el nuevo liberalismo entre el 1986 y 1990. Luis Carlos Galán, Gabriel Rosas, Alfonso Valdivieso, Pedro José Barreto y yo. Éramos 5 senadores por el nuevo liberalismo. Y en 1989 asesinaron a Luis Carlos, siendo nosotros senadores con él. Después fui a la Asamblea Constituyente. El asesinato de Luis Carlos le dio un golpe mortal a la fuerza política nuestra, al nuevo liberalismo. Y hice un último esfuerzo, fui a la Asamblea Nacional Constituyente y de allí fui nombrado embajador de Colombia ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, que son la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrario, y el Programa Mundial de Alimentos, que acaba de ganarse el Premio Nobel de la Paz. Estuve allá 3 años y después ya me estuve en receso hasta el 2006, que fui un candidato a la vicepresidencia de la República. Cuando murió Luis Carlos, nosotros ya estábamos integrados al Partido Liberal, el nuevo liberalismo. Habíamos hecho la unión en 1988. Y cuando regresé de Roma, estuve un tiempo pues muy desactivado, trabajando como consultor, como economista, como investigador. Y en el 2006 fui candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Liberal, siendo candidato Horacio Serpa. Y luego volví a entrar en receso hasta ahora, que fui a acompañar el proceso en el 2018, el proceso de la Coalición Colombia, que estuvo como candidato a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo y yo pues somos amigos, y sobre todo yo era muy amigo de su papá, que era miembro del nuevo liberalismo. Y lo acompañé en ese proceso, y en ese proceso mismo pues decidimos ingresar al Senado por el Partido Alianza Verde, que hacía parte de la Coalición Colombia. Y aquí estoy, como senador por el Partido Verde, sí. Se me olvidaba decir algo. Después de 30 años. Claro, se me olvidaba decir algo, doctor Iván Marulanda, y es que usted es precandidato a la presidencia de la República, ¿cierto? Por el Partido Verde. Por el Partido Verde. Sí, el Partido Verde abrió un proceso ya hace un año en ese sentido. Sin embargo, está muy deteriorado ese proceso porque no ha habido realmente un acuerdo sobre unas reglas de juego, nunca arrancó esa competencia. O sea que digamos que eso está en veremos, como se dice. El Partido Verde está decidiendo todavía qué camino tomar en ese sentido. Sí, digamos que es una lástima, porque yo pienso que se atomizan muchas posibilidades en vez de lo que se ha pedido una unión frente a un cambio que está pidiendo Colombia realmente frente a un tema de la política. Yo digo que un cambio tengo tantas preguntas para hacerles, pero por ejemplo me llega un cambio que yo creo que usted ya hizo, porque mire, a pesar de usted haber acompañado en su momento a César Gaviria, usted no regresó al Partido Liberal, regresó al Partido Verde. Usted está muy distanciado hoy de lo que a lo mejor fue en su momento César Gaviria y presidente, a lo que es César Gaviria hoy como director del Partido Liberal. Diego Fernando, cuando mataron a Galán en el 89, pues surgió de una manera sorpresiva y sorprendente la candidatura de Gaviria a la presidencia, en un discurso que dijo el joven Juan Manuel Galán. En el cementerio. Y entonces, pues, la verdad, estábamos trabajando con César Gaviria, él era liberal, de la vertiente oficialista,
nosotros, Nuevo Liberalismo, nos integramos al Partido Liberal por invitación del presidente Virgilio Barco. Surgió esa postulación, yo estuve de acuerdo, entre otras cosas somos paisanos, César Gaviria y yo de la misma época, y fuimos compañeros en muchas lides políticas en Pereira, de la misma generación, al mismo tiempo. Sí, yo fui primero alcalde que él fue alcalde después de mí. Y yo fui director del diario de la tarde y después fue él también director del diario de la tarde. César Gaviria lo acompañamos en el gobierno, por supuesto, yo desde la Asamblea Nacional Constituyente estuve muy pendiente de él, pues, fuimos muy solidarios con él en el sentido de que él fue la persona que nos representó en esa campaña presidencial. Luis Carlos Galán iba a ser presidente de Colombia. Nadie dudaba eso. Iba a ser el presidente de Colombia. Y digamos que Gaviria, por un golpe de suerte en la vida, Carambola, heredó para hablar en billar, carambola, una carambola. la carambola heredó ese halo de triunfo y ganó, fue presidente y nosotros fuimos muy leales, los compañeros de Galán, con él. A nosotros nos habían matado ya pues, a Rodrigo Lara, nos matan a Galán, eso fue un golpe brutal para nosotros. Sin embargo, estuvimos muy pendientes ahí apoyándolo, acompañándolo, sin exigirle nada, sin pedirle nada, sin criticarle nada. Después, yo no me retiré del Partido Liberal, yo seguí como nosotros estábamos ya dentro del Partido Liberal y como les decía ahora, en el 2006 fui candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Liberal. Yo me retiré del Partido Liberal en el 2010, cuando vi que el Partido Liberal se estaba convirtiendo ya como en una rosca muy pequeña de familia, alrededor de Gaviria, de su hijo, y de un grupo de políticos de muy bajo nivel, de personas que no eran muy interesantes, un partido tan importante en la historia, importante desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de visión del Estado, de visión del país, de liderazgo del país, en fin, un partido histórico, y se había convertido en una pequeña empresa, y yo de familia y de amigos, y ya eso no me interesaba, y sí me retiré, renuncié en el 2010 al Partido Liberal, dije, este no es el Partido Liberal al que yo pertenecí, donde yo nací como político, y al que he venido militando después de que nos unimos con el nuevo liberalismo y con Galán al Partido Liberal. Este ya no es, y me retiré. Y estuve retirado de la política un tiempo y volví con el Partido Verde en el 2018 a las elecciones. Así es. Pero le preguntaba un poco, realmente, ¿usted qué siente hoy? Por ejemplo, hay mucha crítica frente al manejo, lo que acaba de decir usted en ese sentido Sí. del Partido Liberal y de César Gaviria. Realmente se convirtió en un partido de unos pocos, que mucha gente Sí, se ha ido y ha emigrado del Partido Liberal a otras vertientes, tanto como usted en el Partido Verde. sí, es una caricatura ya el Partido Verde, el Partido Liberal, perdón, el Partido Liberal, que tiene en el bolsillo el amigo César Gaviria, ya es una caricatura de partido, eso no es partido. No vale la pena, el país no puede esperar de ahí nada importante. En esta crisis tan grande que tenemos, se necesitan partidos políticos no solamente sólidos, sino inspiradores y fuertes desde el punto de vista ideológico, que representen un proyecto de país, que representen una política, una visión de la vida, una visión de la nación, de la historia, del futuro. Pero esto no es nada, esto es una cosa ahí de burócratas y de buscadores de puestos y de clientelistas. Es una lástima, porque la historia de ese partido es la historia de Colombia desde el punto de vista del pensamiento libertario, desde el punto de vista del pensamiento democrático, de justicia social, de igualdades, de dignidad humana, en fin, de democracia.
Ha sido el papel histórico del Partido Liberal, que ha sido trascendental en la historia colombiana, pero terminó de manera muy lánguida, convertido en una empresa de puestos y de clientelismo en manos de una rosca de muy bajo nivel ideológico, intelectual y político. Así es. Senador Iván Marulanda, ¿qué significó la muerte de Luis Carlos Galán para este país? Digamos, podríamos decir hoy en día que ese hubiera sido un cambio drástico de lo que se venía imponiendo en temas de político, de manejo del país, digamos, desde ese año, y no hemos encontrado realmente una persona con las calidades, digamos, a la presidencia si hubiera llegado Luis Carlos Galán. Así es, así es. Diego Fernando, el Partido Liberal tuvo unas figuras cimeras pues, en el siglo XX que le dieron a Colombia pues, una dimensión espiritual y política enorme. Estamos hablando de figuras como Rafael Uribe, como Alfonso López Pumarejo, como Eduardo Santos, como Jorge Eliezer Gaitán, Alberto Lleras, Carlos Lleras, Alfonso López, Miquelsen. Y Galán estaba en la línea de esa dimensión de figuras históricas. Y lo matan, y el Partido Liberal se quedó sin proyecto político, sin figura de relevo. Era la persona que le iba a dar un nuevo aire al partido y a iniciar una nueva era política. Una nueva era política. Digamos que era el renacimiento de ese legado, de esas figuras que acabo de mencionar, en una dimensión contemporánea, por supuesto, y modernizante. Y lo matan, y entonces el partido no pudo recuperarse de ese espasmo, de ese golpe brutal, y quedó sumido en la frustración y en la derrota y en la... Fíjese, después de Galán, matan a Galán, surge Gaviria pues como una sorpresa y como en el aliento todavía de la imagen de Galán. Y del dolor por la muerte de Galán, pues fue elegido él con una votación muy baja, como 2.800.000 votos. Es una votación bajísima, con menos votos con los que se eligió López, Miquelsen en el 74, imagínense. Y estamos en el 90. Ya el país estaba muy agobiado, muy adolorido, muy triste con todo lo que pasó de terror y la muerte de Galán. Y después de eso, pues no hubo sin un presidente liberal que fue Ernesto Samper, con toda esa tragedia que arrastró él del proceso 8000 y toda esa corrupción que lo rodeó, y hasta ahí llegó el Partido Liberal. Fue un entierro muy triste, muy triste. Yo siento que la muerte de Galán le quitó los caminos al Partido Liberal. Con Galán hubiera empezado una era de cambios extraordinarios. Sobre todo, Diego Fernando, cambios que no se pueden medir en metros cuadrados de cemento. Si usted me pregunta, bueno, ¿y qué hubiera cambiado? Yo no le contestaría, no hubiera hecho tantos colegios y tantas escuelas y tantas carreteras, no, que los hubiera hecho, porque entre otras cosas era un hombre muy disciplinado y muy correcto y muy pendiente de que no se perdiera un peso en la corrupción. Y cuando no hay corrupción, la plata rinde mucho y se hacen muchas cosas. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante es que le hubiera llevado al país, al liderazgo del país, un ejemplo de conducta humana. Él era un hombre recto, un hombre estudioso, un hombre respetuoso de las personas, respetuoso de los territorios, respetuoso de las ideas, un hombre culto, un hombre muy austero, un hombre pobre que no hacía ostentación de nada, no le interesaban la ostentación, los lujos,
la parafernalia del poder, nada de eso. Era un hombre muy humilde, muy sencillo. Todas esas conductas transmiten modales a la sociedad. Y era un hombre de una eh, respeto por los recursos públicos, de una pulcritud, de una organización para el trabajo. Y trabajaba, estaba digamos, su vida era una gran disciplina de estudio de los temas, conocedor de los temas, conocedor del país. Nos habíamos recorrido a Colombia de arriba abajo muchas veces, conversando con la gente, conociendo la economía de los territorios, conociendo los problemas de los territorios, las oportunidades de los territorios, las culturas de los territorios, a la gente. Entonces tenía el país muy claramente en su mente, y lo mismo que tenía un equipo de trabajo extraordinario de gente muy estudiosa y muy experta en cada tema. Para el tema energético tenía gente extraordinaria, para el tema ambiental tenía gente extraordinaria, para el tema del empleo tenía gente extraordinaria, para el tema de la vivienda lo mismo, para el tema de la educación lo mismo. Y era una persona que tenía unas prioridades que necesitaba el país. La prioridad fundamental, la educación de los colombianos. Hubiéramos dado un paso enorme hacia la educación pública de preescolar, de primaria, de secundaria, de posgrado. A la educación pública hubiera crecido. Él estudió en colegio público, y en la universidad, pues él fue ministro de Educación. Él estudió en la Universidad Javeriana, pero era un obsesionado por el impulso de la educación pública y el desarrollo de la cultura. Era para él muy importante el deporte, la investigación en ciencia y tecnología. En fin, era un hombre moderno. Era un hombre moderno, muy disciplinado, muy estudioso, y hubiera puesto a andar una cantidad de dinámicas en Colombia muy serias en manos de gente muy experta, muy pulcra, un gobierno muy pulcro, muy austero, sin aspavientos. El hombre que hablaba, cuando hablaba, decía cosas serias, no más, no decía bobadas, ni estupideces, no era un hombre de fiestas, nunca estaba en colgorios, ni en fiestas, ni tomaba trago, ni nada. Era un hombre disciplinado, era un hombre. Entonces hubiera sido un referente muy importante para el país, y hubiera sido además un gobierno que hubiera acabado en su tiempo, que era posible en su tiempo, hubiera acabado con esa tragedia del narcotráfico. En aquella época eran carteles pequeños, unos pequeños grupos de capos que manejaban ese negocio, y hubiera sido posible neutralizar ese negocio, y estaba en su propósito hacerlo. Eh, pero ya, ya a estas alturas no es posible. Entre otras cosas, estaba esas organizaciones criminales avanzando en penetrar la política y en penetrar los poderes del Estado. Precisamente nosotros nos levantamos en contra de ese propósito criminal y lo denunciamos y nos le enfrentamos, pero ya habían penetrado algunos sectores de la política tradicional, y habían hecho ya metido su base en la política, y habían envenenado y habían ya corrompido un sector de los sectores tradicionales de la política. Y entonces, Lograron permear, ¿no? sí, él hubiera alcanzado a detener esa gangrena y a salvar al país de esa tragedia. Por eso lo mataron, porque esos sectores políticos y esos sectores criminales sabían que él iba a cortarles el camino. Y entonces lo que pasó fue terrible, porque entonces eso avanzó ya sin ningún límite y sin ninguna cortapisa. Es decir, la historia contemporánea de Colombia, sí, Diego Fernando, se puede dividir en antes
después de la muerte de Galán, sin duda alguna. Claro, senador, y le iba a preguntar, vamos llegando a la primera pausa, y le quería preguntar realmente, porque a mí sí me parece que la historia, es decir, yo creo que Gaviria, digamos que fue totalmente opuesto digamos, yo no sé si Galán hubiera eh, generado la apertura que se dio y se lo voy a preguntar enseguida a usted si yo considero, lo digo, digamos como una opinión subjetiva, que la apertura en Colombia desde el 90 fue un error. Fue un error no porque Colombia no pudiera hacer ese tránsito a la globalidad de que se estaba comenzando a generar ya, sino porque yo creo que no estábamos preparados para dar ese timonazo. Y fue un error que yo creo que hoy lo estamos viendo. Pero antes de preguntarle esto, y para una respuesta corta, rápida, usted en la muerte, se está conmemorando, ¿son cuántos años? 2. 32 años de la muerte. Eso fue, creo que fue un 18, ¿cierto? El 18 de agosto. Exacto, un 18 de agosto. Estaba muy joven y yo estaba terminando colegio por esa época cuando pasó lo de la muerte de Galán en Soacha. ¿Usted estaba acompañando ese día a Galán en No, ese recorrido? yo había llegado a Pereira ese día a visitar a mis padres y a hacer unas gestiones allí políticas de nuestra campaña presidencial de Galán. Ajá. Y estaba precisamente en la casa de mis padres. Terrible ese momento, me imagino. Pereira. Sí, terrible. Tienes razón, Diego Fernando, y vamos a hablar de esa apertura. Eso fue un error terrible Claro, para el pero país. me permite Nosotros pausa. Sí, no lo hubiera hecho. sí, No lo hubiera- me permite una pausa y hablamos de ese tema que me parece muy importante, la verdad, porque luego entramos a este otro ámbito, digamos, como usted como senador y algunas cosas que se vienen trabajando y que ha proyectado usted del Senado en este último tiempo, que me parece también interesante que conozcan los colombianos. Bueno, nos acompaña hoy el senador Iván Marulanda, aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Una pausa, ya continuamos. Empresas Municipales de Tuluá en Tuluá. Nuestra misión apunta a fortalecer el desarrollo sostenible en el componente de agua potable y saneamiento básico, mediante la conservación del desarrollo social y comunitario en la zona urbana y rural del municipio de Tuluá. Vigilamos para que la comunidad reciba un servicio con calidad, que se refleje en la salud y el bienestar de todos los tulueños. Empresas Municipales de Tuluá en Tuluá. John Jairo Perea Quiroga, gerente. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Hoy nos acompaña el senador Iván Marulanda. Bueno, senador, y me gustaría detener un poco, bueno, usted es una cajita de música, habla de cosas tan interesantes, sobre todo, pues un hombre que tiene el país, imagínese tanto tiempo en el sector público y un hombre haciendo, observando toda esta, digamos, transformación del país, porque yo pienso que el país, en vez de avanzar, creo que hemos empeorado muchísimo. Y ese es uno de los puntos que quería colocar en consideración y como lo hablamos antes de ir al corte, yo pienso que a partir de la apertura, pues viene todo un modelo neoliberal. Y me parece que, si bien es cierto, algunos son amigos de los modelos neoliberales, a mí me parece que ese concepto, digamos, aplicado en Colombia no ha estado bien. Bajo la concepción que tengo, que le decía inicialmente, del concepto de la concepción de un Estado liberal, un Estado que, digamos, da libertad en el mercado, pero que es un Estado que también regula, que controla, por ejemplo, esos derechos fundamentales de la nación, de la población. Y yo pienso que a partir de ese proceso del 90, yo creo que hemos venido en un deterioro constante. No sé cuál es su posición y cuál es su posición frente a un modelo que hemos establecido y que está, usted como economista, que está plasmado en nuestro Estado colombiano como el modelo neoliberal desde el año 90 con más fuerza.
Sí, ese es un tema apasionante. Es un tema apasionante, Diego Fernando. En Colombia teníamos políticos, jefes de Estado y dirigentes políticos de alto nivel, ministros, etcétera, que tenían una formación doctrinaria importante y una formación doctrinaria, en el caso del liberalismo, como bien lo ha dicho usted, que contempla de hecho un Estado que interviene en la economía, en la sociedad, para impulsar procesos y para generar igualdad y generar justicia social, porque las fuerzas del mercado desbordadas, teniendo unos sectores tan pobres en la población colombiana y un sector privilegiado de enormes capitales muy pequeño, pues esa competencia libre es muy desigual y genera lo que ha generado a lo largo de todas estas décadas un crecimiento progresivo y exponencial de los más ricos y un crecimiento también de los más pobres y de la pobreza. Le decía antes, digamos, en la historia del siglo XX, los líderes políticos tenían una formación doctrinaria. Nosotros la teníamos y la tenemos, Luis Carlos la tenía. Y nosotros hubiéramos seguido esa línea, que era la línea que venía desde López Pumarejo, como tiempos relevantes en la economía y en la tradición de Carlos Lleras Restrepo, que eran estadistas con una formación doctrinaria muy profunda y en materia económica de un impacto tremendo y de un éxito tremendo y de una claridad en el sentido de un Estado que interviene para generar igualdad, justicia social, generar empleo, generar una sociedad equilibrada, una sociedad de bienestar, naturalmente en el marco de una economía que progresa, que progresa. Matan a Galán, que teníamos digamos, muy claro ese aspecto y teníamos una política económica pensada en ese mismo sentido y acomodada, por supuesto, a las realidades del momento. Matan a Galán y llega Gaviria, que no estaba preparado para ser presidente. No tenía por qué estar preparado porque no estaba pensado que él podía ser presidente y entonces no estaba preparado. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre lo que hizo fue, como no tenía una política económica y no tenía un equipo, ¿qué hizo? El camino más fácil, que fue coger la fórmula neoliberal, la receta neoliberal, que estaba muy en boga en Occidente. La había puesto precisamente a principios de los años 80 en boga en el mundo la primera ministra Margaret Thatcher y el presidente Reagan, que habían coincidido en los mismos tiempos en la jefatura de los estados de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y habían puesto en boga una visión muy elemental de la política, y es: el Estado no interviene y el Estado se achiquita, el Estado no cobra impuestos y el Estado libera los mercados, que los mercados funcionan con su propia inteligencia y generan una dinámica que irradia y derrama riqueza, y ahí vamos todos. Esa era como la idea. Y eso es así muy sencillo, manejar un pensamiento liberal, pues es muy sencillo, porque simplemente no hacer nada. Sí, dejar que el libre mercado se controle allí, ¿sí? Que camine. Sí, exactamente. Y esa receta pues venía ya empaquetada, es decir, eso venía enlatado, y entonces ponían esas prácticas, se hacían todo, lo hacían ya copiado. Pero para ellos funcionaba, doctor Iván,
digamos, en una forma de unos países desarrollados, digamos, tecnológicamente. Para nosotros la cosa es diferente en ese No, pues, manejo. claro, no, pues claro, pero es que además eso ha sido una tragedia. El mundo entero está arrodillado por las consecuencias de esa política. Exacto. Fueron 30 años o 40 años de neoliberalismo que llevaron al mundo a una catástrofe. Mire usted todo este problema de las migraciones de los países Sí, pobres a señor. los países ricos, estas violencias, estas guerras, todo esto tiene que ver con el empobrecimiento del planeta y Totalmente. el empobrecimiento de unos pocos, comparado con la población del mundo, unos pocos millonarios que se enriquecieron, pues cuando les soltaron, lo soltaron como soltar un tigre en un gallinero, pues Para eso no queda intervenir un nada. poquito, doctor Iván Moreno, es que mire lo que pasa en Colombia. En el 2020 no creo encontrar, incluso en la información del DANE sobre la medición de Gini, donde habla de los ingresos, yo casi me voy de para atrás. Estamos hablando que en Colombia casi 32 millones de personas, digamos, son pobres. Un país de No, pues 50 millones de habitantes. no, la Entonces, situación es brutal. Mire, los Ginis que se derivan de la información de la DIAN son el Gini de ingresos es del 0,61. Eso es una barbaridad. De los más increíble. altos. Y el Gini de patrimonio es 0,68. Mm, Eso es de lo peor del mundo. No, nosotros tenemos en Colombia un 70% de la población está en condiciones de pobreza extrema o pobreza monetaria o vulnerabilidad. sí. Eso es Bueno, eso es un dolor. y la culpa Eso es es un del dolor. COVID, la culpa es del COVID y del paro, según dice el gobierno nacional hoy en día. No, no. La culpa es de una política económica que dejó abandonada a la población pobre, a la clase media, a una competencia, eh, como bien lo decía usted, abierta con el mundo, y arruinaron la industria, arruinaron el sector agropecuario. A eso hay que complementarle, por supuesto, una violencia terrible, una guerra que no termina en Colombia y un narcotráfico empoderado de este país que llevó la economía al subterráneo. Aquí lo que se mueve es la economía clandestina, lo que se mueve es el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, la minería ilegal, los juegos de azar ilegales, la trata de personas, el lavado de activos a través de bienes raíces, de inversiones en papeles, en fin, esto, el país está en una situación muy caótica y en la informalidad, en una economía criminal brutal. Colombia exporta el 90% de la cocaína que se consume en el mundo y eso todo lo manejan redes mafiosas y la economía criminal en general. Y entonces, volviendo al punto, lo que tenemos es un país desbaratado. Claro que la pandemia le ha dado un golpe mortal a todo esto porque pues paró la economía. Cuando llegó la pandemia teníamos un 54% del empleo era informal y Exacto. ese empleo informal perdió la capacidad de su subsistencia porque en el confinamiento, cerrándose los mercados, la gente encerrada en las casas, gente que vivía del día a día, del rebusque, pues quedó en la hambruna. Igual las empresas, la estructura empresarial era muy frágil. Cuando empezó la pandemia, el 98,5% de las empresas en Colombia eran microempresas, pequeñas y medianas empresas. Y naturalmente es una estructura que no resiste un cierre de la economía, un confinamiento como el que produjo la pandemia. Y ese fue pues un golpe mortal, el desempleo brutal, pues hoy tenemos un desempleo por encima del 18% en las grandes ciudades y del 28% las mujeres, los jóvenes. No, esto es una tragedia social. Son 6,5 millones de hogares en condiciones de pobreza.
El panorama no es nada bueno. Le voy a decir aquí, para ir entrando digamos, en temas que atañen a usted y su ejercicio del Senado, pero le quiero hacer esta pregunta, doctor Iván Marulanda. En Colombia, en las últimas encuestas, por ejemplo, creo que el Congreso de la República es digamos, como la institución un poco más despreciable que hay. Yo sé que hay gente juiciosa como usted y como muchos otros más, pero ¿cuál es la sensación suya frente a... Se nos fue la cámara, doctor, doctor Iván, Sí, no lo ya, veo. ya voy, es que estoy mirando porque creo que a las 8 tengo otra cosa. Perfecto, ya Ah, vamos, listo, vamos terminando. listo. Lo que le quería preguntar en ese tema y es, ¿cuál es la sensación suya frente a ese repudio, a ese resentimiento, a esa rabia que hay del pueblo colombiano realmente con una institución como el Congreso de la República que debería haber hecho mucho frente a todo esto que ha pasado con los gobiernos de los últimos años y las circunstancias que vivimos? En general, hay un desprestigio de toda la institucionalidad colombiana. Fíjese usted los niveles de, de rechazo a la figura del presidente de la República, eso no se conocía en Colombia. A esos niveles tan bajos de Ujú. prestigio y de apoyo. Lo mismo hay que decir de las Fuerzas Armadas y de la justicia, y lo mismo hay que decir, el Congreso es el peor. Y con razón, porque el Congreso es un Congreso que perdió su dignidad, es un Congreso al que le arman unas mayorías ahí al principio de los periodos presidenciales, con mermelada, les cooptan a las mayorías ahí con puesticos y con contratos, qué sé yo, no sé qué es lo que hacen. En todo caso, esa gente vota lo que le digan, se acabó el debate, discusión, se acabó Increíble. de los problemas del país, se acabó la representación popular y eso se volvió un Congreso apéndice del gobierno, que allá hace solamente lo que el gobierno le dice y le aprueba. Y entonces, pues eso no es un Congreso. El Congreso es una institución autónoma, independiente, que representa la dignidad del pueblo colombiano y que tiene la obligación de llevar la voz de inconformidad de la sociedad colombiana al debate político y al debate programático. Y eso no está ocurriendo. Allá no hay debate de nada. Allá lo que hay es pupitrazos y mucha corrupción. Entonces, con razón, es que lo que hay que hacer en Colombia es muy profundo y tiene que empezar por reivindicar esas instituciones, por llevar a esas instituciones gente competente que representa. El pueblo tiene mucha culpa también en esto, Total. Diego Fernández, porque esa gente que está en el Congreso y en la presidencia de la República es elegida por el pueblo. Y si el pueblo elige a esas personas, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces la gente tiene que adquirir conciencia de que no puede regalar el voto, no puede vender el voto, no puede votar inconscientemente, no puede decir que no vota, porque Ajá. es que el destino de esta nación depende de la conciencia ciudadana, de que la ciudadanía sea capaz de elegir bien Ujú. gobernantes, congresistas, personas que representen la voluntad popular con responsabilidad y con compromiso con la gente, para que el Estado funcione al servicio de la gente y no al servicio de unas élites políticas y de unos grupos privilegiados de la sociedad, que es lo que ocurre en Colombia. Así es. Mire, varios proyectos de ley que usted ha presentado en el Senado en esta legislatura, o por lo menos en este tiempo como senador, entre esos me llama la atención por medio del cual se limitan los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa. ¿Eso lo archivaron, doctor? Sí, esos proyectos que tienen que ver con la, la forma como se eligen los congresistas, sus periodos, su Cabe también remuneración. para concejales, para diputados también, ¿no? Más Sí, de 3 periodos. sí, sí, su remuneración, pero estoy hablando del Congreso, que es el que tiene que aprobar esas leyes. Sí. Todo lo que tiene que ver con recortes de privilegios, eso no pasa en el Congreso. Esa propuesta la hice yo desde la Constituyente. En la Constituyente presenté 3 veces esa propuesta de que se limitara a 2 elecciones
presencia de personas en el Congreso, que después de dos periodos ya no pudieran reelegirse. Eso no pasa, eso no lo pasa, la clase política no acepta eso. La verdad que es lamentable, lamentable esto. Sí. Veía entre otros proyectos que tiene usted el tema de mecanismos para la defensa de los polinizadores, el tema de las abejas, temas en los que uno dice nadie para bolas, pero todo este tema medioambiental también me ha gustado un poco de su agenda, doctor Iván. Sí, Diego Fernando, es que la situación del medio ambiente es conmovedora. Primero en el planeta, es decir, la humanidad tiene que entender que la vida en el planeta tiene un límite si es que las cosas siguen como van. Y ese límite está muy cercano. Yo decía en estos días en una intervención ante la Corte Constitucional a raíz de los 30 años de la Asamblea Constituyente, hablando del tema ambiental, les decía a los magistrados que la generación de jóvenes de hoy, de los Sí. jóvenes de hoy en el planeta, es la primera generación de la humanidad que ve con sus propios ojos el fin del mundo. Y eso es verdad. En la historia de la humanidad, el fin del mundo siempre ha sido como un Quimera. imaginario literario, un imaginario mitológico o teológico, qué sé yo. No, hoy es una realidad a la vista de la juventud. Los jóvenes de hoy saben que si en 50 años el mundo no cambia sus conductas, sistemas de producción, sus sistemas de consumo, sus sistemas de vida, sus sistemas políticos de decisión de las cosas, aquí va a haber una catástrofe y se van a acabar las condiciones para la vida de la humanidad y para la vida en general. Y eso está científicamente demostrado. Está científicamente demostrado y las alertas vienen de los centros científicos más importantes del planeta del mundo, que están haciendo un seguimiento permanente de la forma como está evolucionando la temperatura sobre el planeta y la forma como el planeta ha ido perdiendo la capacidad de adaptación a esas altas temperaturas. Y entonces, el tema colombiano en particular, pues tiene que ver también, por supuesto, no solamente con el tema global, que ahí no somos tan determinantes, porque los más determinantes en el tema global pues son las grandes economías, Así. que son las que están caminando y creando este tema del efecto invernadero y demás, que son pues Estados Unidos y Rusia y China, India, Brasil, los grandes emisores de gases y de contaminación. Pero el caso colombiano es particularmente importante por lo siguiente, Diego Fernando, porque aquí tenemos una riqueza en biodiversidad única en el mundo, una riqueza en bosques tropicales húmedos, tenemos la Amazonia, tenemos una riqueza hidrográfica inigualable y una riqueza ambiental muy importante. Y todo eso se está destruyendo a unas velocidades enormes. Y estamos destruyendo entonces las abejas y estamos destruyendo los bosques. El año pasado, en plena pandemia, se derribaron 80.000 hectáreas de bosques en la Amazonia. 327.000 hectáreas de bosques tropicales húmedos. Son bosques inigualables, esos no existen sino acá en Brasil, en esta zona andina. Una biodiversidad única en el planeta y la estamos destruyendo y se están destruyendo los acuíferos. Y en ese marco de destrucción están las políticas públicas. Primero, que no cuidan nada, no cuidan los bosques, ni cuidan las aguas, ni cuidan nada. Y si fuera de eso, están aprobando proyectos mineros de minería metálica y digamos, dirigiendo la política económica colombiana alrededor y teniendo como referente la megaminería. Y esa megaminería es destructiva. Están estudiando licencias de explotaciones mineras de oro y de cobre en páramos, en zonas de páramos, en zonas
en zonas de una enorme riqueza ambiental, de páramos como en Santurbán, o una enorme riqueza ambiental como el sudeste antioqueño, como el norte de Caldas, como el Tolima, ¿no? Es decir, esto es una locura, Terrible. una locura. Un panorama poco alentador. Voy a hacer una pausa y regreso para terminar ya la charla con usted Sí, hoy. sí, es poco alentador, Diego Fernando, pero es una alerta a la gente que va a ir a las urnas el año entrante. Eso hay que Así decirlo. es, así es. Ustedes vayan a las urnas a regalar el voto, ni a vender el voto, ni se queden en la casa, porque Así este es. país a este paso se nos está acabando. Así es. Muy bien. El senador Iván Marulanda, aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Ya continuamos. Entonces, Empresas Municipales de Tuluá en Tuluá. Nuestra misión apunta a fortalecer el desarrollo sostenible en el componente de agua potable y saneamiento básico, mediante la conservación del desarrollo social y comunitario en la zona urbana y rural del municipio de Tuluá. Vigilamos para que la comunidad reciba un servicio con calidad, que se refleje en la salud y el bienestar de todos los tulueños. Empresas Municipales de Tuluá en Tuluá. John Jairo Perea Quiroga, gerente. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde. El senador Iván Marulanda, muy bien. Pues teníamos muchas más preguntas, se nos acabó el tiempo. Agradecerle muchísimo, sabemos que usted está haciendo una gira a nivel nacional, ha estado en el Valle del Cauca, y pues yo creo que habrá otras oportunidades. Se me quedaba un tema en ese que está hoy en día, incluso está esta semana ya hay actualidad sobre el tema de la marihuana, como nuevamente vuelve al Congreso de la República para su uso, digamos, recreativo. Y usted que ha abogado por otro tema como el manejo de la coca también en temas medicinales y que se pueda tener una posibilidad de ingresos con él. Se nos queda ese tema para hablar, que es muy importante. Y bueno, doctor Iván, desearle muchos éxitos y muchas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro programa. Diego Fernando, pues un gusto, gracias por invitarme. Un honor conversar con usted, con su audiencia. Sí, efectivamente yo presenté un proyecto de ley, el primero que se conoce en la historia. La plata que se está perdiendo de ese tema ilegal a poder legalizar, ¿no? De regulación de la hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína. Pero bueno, de eso podemos hablar otro día. Muchísimas gracias. Ese es un gran tema. Y todo lo que hemos hecho aquí en esta conversación ha sido muy grato para mí. Muy amable por la invitación, Diego Fernando, y lo felicito por su programa. A usted muchas gracias y que le vaya muy bien. Y ojalá una cosa que está pidiendo a gritos la gente en Colombia, y es que ustedes, movimientos alternativos, se unan para poder darle un cambio a este país, porque si ustedes no se unen, va a seguir fraccionándose y van a ganar siempre los mismos. Así es, pero entonces hay que ver cómo es ese proceso. Eso hablamos más despacio luego. Es muy importante ese tema. El cambio político es fundamental en las próximas elecciones. Así es, muchas gracias. Muy amable, senador Iván Marulanda, aquí en A Pulso, con Diego Fernando Cobo. Un abrazo y a todos muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. CNC, Teluro Producciones, presentó